Buenos días, vamos a empezar con el siguiente tema de la materia. Se llama conceptos de riesgos en la salud y también vamos a empezar a ver un poquito de la introducción sobre medidas en epidemiología, medidas básicas en epidemiología. Por otro lado, por favor discúlpenme, el miércoles me empecé a sentir muy mal después de las 5 de la tarde y algo ocurrió. Mi enfermedad es cruel y despiadada. De pronto sientes que alguien te está masticando y te suafa envuelta en plomo y ese plomo no te deja mover, literalmente no te deja mover y apenas sobrevives un buen rato. Por favor, discúlpeme. Empezamos. Todos en este mundo lo que menos queremos es envejecer. Es lo peor que queremos que nos ocurra. Porque en realidad no tenemos ese deseo y tampoco hay ninguna razón por la cual debemos de contemplar ecuánimamente la decadencia gradual física y nadie podemos permanecer impávido ante el deterioro progresivo de nuestra apariencia física, mientras que la naturaleza graba en ella sus crudas marcas de la edad. Eso es cruel. Por otro lado, actualmente sabemos que el mejoramiento de la salud poblacional en cualquier sociedad se ve determinado por la influencia genética, el estado biológico y la forma en la que viven las personas y la sociedad misma, el estado del medio ambiente y la disponibilidad de los servicios de salud. Los servicios de salud han aumentado su cobertura y mejorado notablemente en organización y calidad. Eso lo sabemos actualmente y lo estamos viendo con la gente que está padeciendo COVID. Basados en la idea del enfoque de riesgo, es decir, qué es lo que nos hace enfermar, por qué algunas personas sí se enferman y otras personas no se enferman, es porque se combinan acciones curativas tradicionales con otras de tipo preventivo y de promoción de salud. Curativas tradicionales es el típico té de canela cuando te va a dar gripa. Te dicen tómate un té de canela con miel y te duermes y mañana seguramente vas a estar bien. Algunas otras personas dicen, tómate tu té de canela con miel y mucho tequila para que sudes y mañana vas a estar mejor. Y también tenemos la de tipo preventivo y la de promoción de salud. Recuerden que en la clase pasada vimos los niveles de atención, que era el tipo, el primordial, que sería el tipo preventivo, y el de promoción de salud, que estaría en la atención primaria. Es básicamente lo mismo. Entonces, debemos de preguntarnos por qué ante situaciones similares algunas personas sí se enferman y otras personas no. O por qué cuando estamos en las mismas situaciones patológicas unos se complican y otros no. ¿Por qué algunos viven una vida prolongada, sana y feliz, mientras que otros se ven frustrados en sus expectativas en este mundo por las enfermedades y las muertes? Eso es realmente grave. Por ejemplo, ahorita sabemos que el COVID te puede matar y te mata particularmente o con mayor. Tienes muchos riesgos si eres una persona obesa, si tienes problemas de hipertensión, si tienes problemas de diabetes. Todo eso va complicando la enfermedad. Eso es parte de un factor de riesgos. Todos esos son factores de riesgos. Y eso es lo que deriva o determina si vas a vivir o no. Eso es muy triste. Y la población mexicana tristemente padecemos de diabetes, de hipertensión y estamos obesos. Eso es muy triste porque es como si tuvieras la espada de Damocles encima de ti. Luego, ¿qué factores determinan la conservación de la vida y su conservación con la salud? La salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino la plenitud de sus capacidades físicas, psíquicas y espirituales que le permiten al hombre su inclusión plena en el medio social y natural. Para afirmar que un individuo está sano es necesario considerar cuatro condiciones. Una de ellas tiene que ver con la morfología.
Significa que no hay alteración macro o microscópica ostensible de la estructura ni realidad material ajena al cuerpo, como el pie equino o el cálculo en los riñones. El pie equino es como horrible, porque hay gente que incluso podría tener su pie tan literalmente mal hecho, por así decirlo, que pisa con la parte superior del pie, porque tiene pie equino. Esas personas necesitan ser operadas cuanto más pronto posible, porque obviamente es una situación de nacimiento, y si operan a ese niño desde el principio, desde bebé, pues la probabilidad de que mejore en su calidad de vida pues es muchísimo más alta. Un cálculo, el típico cálculo en los riñones, pues normalmente se genera en la gente que toma bebidas. Hay bebidas que, hay polvos para hacer bebidas y esos polvos a la larga generan el cálculo. La Coca-Cola es otro factor de riesgo porque también genera cálculos en los riñones. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar los cálculos? Pues no tomamos agua de esas que se diluyen, que están derivadas o hechas con polvos. O evitamos la Coca-Cola, entre otras cosas como factores de riesgo para generar el cálculo. Luego, la otra factor que puede determinar es la función. Las funciones vitales están expresadas en cifras valorativas y están trazan gráficos que valoran el rango de la normalidad, las pruebas funcionales renales, respiratorias, circulatorias y metabólicas. Eso es muy importante saber si nuestro organismo está relativamente bien. El problema es que hay muchas cosas que no vemos. Hay mucha gente que tiene hipertensión y no sabe que es hipertensa. Eso es grave, es muy grave porque la gente muere y no sabe por qué está muriendo. Luego, el rendimiento vital. Se refiere al rendimiento sin fatiga excesiva y sin daño aparente, lo que demanda su rol social. Hay gente que se ve relativamente sana y en realidad no está sana. Pero, independiente de eso, la actitud también es muy importante, porque si tú muestras una buena actitud, es bueno. Hay un fenómeno que se llama, ahorita me acuerdo, permítame un momento, espérame. Alostasis, se llama ese fenómeno. El alostasis describe el proceso a través del cual el cuerpo, que está sometido normalmente a situaciones de estrés, logra recuperar su estabilidad o homeostasis, realizando cambios de comportamiento fisiológico y psicológico que le permiten mantener un equilibrio estable considerando exigencias futuras. Esto se lleva a cabo por medio de la alteración de las hormonas del eje hipófisis, hipotálamo y las glándulas adrenérgicas que están sobre los riñones. Cuando tenemos una alteración, significa o estamos muy preocupados o muy tensos o muy estresados, generamos una cantidad de cortisol muy alto y esa generación de cortisol es lo que nos genera todavía más estrés y eso no es bueno. El ideal es mantenernos en un estado alostático que se va a reflejar más tarde en lo que vemos en el tercer punto de esta lista. Es verse bien, sentirse bien y mostrar salud. Eso es muy importante, mostrar relativa salud. Porque, por ejemplo, la alostasis proporciona alguna compensación a diversos problemas como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática. Estos estados alostóticos son frágiles y su descompensación puede ocurrir fácilmente y pueden generar gravedad o mayor gravedad en nuestra enfermedad. Entonces, sabemos que la salud es relativa, es decir, un ligero desplazamiento hacia la enfermedad
hace que éste no esté totalmente sano o totalmente enfermo. ¿Qué es lo que pasa con las personas de la tercera edad? Que aún siendo sano, paulatinamente va perdiendo su movilidad. Es lo que les decía sobre a los traces. Podemos estar relativamente sanos, pero tantito se mueve algo en nuestra vida y todos nuestros órganos se descompensan de alguna manera y eso es malo. Bueno, entonces después, por ejemplo, Galeano en el siglo II hablaba de la disposición prenatural del cuerpo a causas externas o primitivas. Él decía que no hay enfermedad sin etiología y aquí se cumple la ley de la causalidad. Él decía que una causa externa, que puede ser un agente microbiano, que no conocía los microbios, pero él empezaba a hablar de esa idea, un tóxico, la insolación, grandes emociones o la ingesta excesiva de alimentos, y además alguna causa interna relacionada con el sexo, la raza, la constitución interna de las personas, podrían ser la acción del agente externo. Estos dos fenómenos o estas dos categorías se llega a conocer como la causa de del surgimiento de las leyes de la existencia y las contradicciones que les son propias, las tendencias de su desarrollo y sus propiedades. Por ejemplo, Galeno, respecto a las causas que podrían provocar la enfermedad, están las externas y las internas. Y las externas pudiera ser un agente microbiano, dígase el coronavirus, la gripa, una diarrea provocada por un alimento podrido o con bichos, un tóxico, porque decidiste suicidarte y te tomaste un litro o un bote de desenfriante, descongelante para carro, o pudieras tener una insolación que es también muy grave, o una externa emoción tan fuerte que te provocas un paro cardíaco, o la ingesta excesiva de alimentos que a la larga vas a generarte obesidad y luego a la larga vas a provocarte problemas metabólicos y después vas a tener diabetes y después vas a tener muchísimos más problemas. Esos serían como agentes externos. Y luego alguna causa interna, estaría relacionada con el sexo, la raza, tu tipo o tu constitución física. Podría ser lo que facilite la acción del agente externo. El envejecimiento es un problema social y sí, social, médico y científico, porque no sabemos en realidad cómo definir el envejecimiento, si lo defines en términos sociales, si lo defines a partir de que te jubilas, suponiendo que trabajabas, si lo defines a partir de que empiezas a tener problemas con la memoria. No todas las personas mayores tienen problemas con la memoria. No se sabe realmente cómo definir en realidad la vejez, pero en general podríamos expresar lo que es una secuencia de cambios y transformaciones internas como resultado de la interrelación entre los factores intrínsecos genéticos y los extrínsecos, o sea, los ambientales. Los genéticos, por ejemplo, podrían determinar más o menos, todavía no estamos seguros o no hay certezas de que el Alzheimer, por ejemplo, sea una situación genética. No necesariamente, pero pudiera ser. O sea, si tú tuviste familiares que en su vejez tuvieron Alzheimer, es de alguna manera probable que tú padezcas Alzheimer. No se sabe, porque el ambiente también va a determinar
o va a modular esa probabilidad. Y los extrínsecos son los ambientales, o sea, si tú, además de que tienes la genética que tenías familiar con Alzheimer y el ambiente no te ayuda porque vives cerca de una fábrica que expulsa plomo o arsénico, como Hidalgo, donde hay alguna fábrica o algo de Pemex por ahí que está generando una cantidad grosera de arsénico por la calidad del petróleo con el que están trabajando, pues la gente está envejeciendo más y está envejeciendo más feo. Entonces, algunos datos experimentales mencionan la idea del programa de envejecimiento. En biología sería la apoptosis. La apoptosis se refiere a la muerte celular. Pero también estamos hablando de la influencia de los estilos de vida que se caracterizan por tener una nutrición deficiente porque existe el consumo de sustancias tóxicas, el estrés y el sedentarismo. Pero, por ejemplo, el consumo de las sustancias tóxicas es un enigma porque si piensan en no sé si es el guitarrista o el bajista de los Rolling Stones, o en el mismo Mick Jagger, que es gente que vivió verdaderamente o ha vivido rodeado de drogas y ahí están como si nada, bailando todavía, creo. O sea, ellos tienen una vejez padre, pero seguramente están bien lamentados. Vete tú a saber. Lo que sí es que están libres de estrés, tienen toda la lana del mundo, ¿no? Y no creo que sean sedentarios porque realmente pues tienen para moverse o tienen casas como para estar felices. Entonces, estar movido, estar activo el resto de tu vida es muy buena idea. Entonces, por ejemplo, a la gente mayor y a todos se nos recomienda por lo menos caminar media hora de nuestra vida. Y cuando caminamos estamos manteniendo el flujo sanguíneo constante y el flujo sanguíneo constante va limpiando nuestras venas y nuestras neuronas. Entonces, por ejemplo, parte del problema del Alzheimer es que se genera como si nuestras tuberías tuvieran mucho sarro y no estuvieran limpias, porque no hay suficiente circulación en el cerebro. Entonces, la sangre, además de alimentarnos, va limpiando la tubería. Por eso es muy importante mantenerse activo, tanto ustedes jóvenes como las personas mayores. Cuando nosotros pensamos, estamos generando que nuestro cerebro tenga mayor flujo sanguíneo. Y al tener mayor flujo sanguíneo, insisto, vamos limpiando la tubería y vamos haciendo ejercicio o gimnasia para el cerebro. Entonces es muy importante, si ustedes tienen familiares mayores, que los pongan a pensar, pónganse a jugar con ellos. No sé, si saben jugar ajedrez, pues jueguen ajedrez. Si quieren jugar uno, pues jueguen uno. Jueguen con ellos, de manera que mantengan a esas personas activos, mentalmente activos. Es muy importante para que su poca memoria, que también se va deteriorando, nada más por el paso del tiempo, pues por lo menos posterguemos ese olvido. Es importante. Bueno, entonces, los estilos de vida son muy importantes. Otros factores ambientales son las radiaciones, los agentes infecciosos, el COVID. De hecho, acabo de leer un artículo donde parece que el COVID es tan cruel y despiadado que está pasando, incluso puede pasar la barrera encefalorraquídea y llega al cerebro. Eso es todavía más grave. O sea, no solamente está atacando a muchos órganos de nuestro cuerpo, sino también está llegando hasta el cerebro. Eso es triste. Bueno, entonces, cuando tenemos una alteración en el sistema neuroendocrino,
tiene como consecuencia la disminución del número de células de diversos tejidos. Eso es el común denominador de los fenómenos de la vejez. Luego, cuando hablamos de la repercusión multiorgánico del daño tisular y del deterioro del mecanismo de información y de restauración de los órganos afectados, todos ellos contribuyen al desgaste de los sistemas orgánicos. Hay que tratar de ralentizar o prolongar que todo eso ocurra. Y todo eso en general se pudiera evitar si nos mantenemos pensando. Nuestro cerebro debe de estar pensando en algo. Debemos de mantenernos activos, físicamente activos. Aún en confinamiento, todos deberíamos de poder hacer 50 sentadillas, darle la vuelta a nuestra casa 5 veces por lo menos. Algo tenemos que hacer para activarnos, aún en confinamiento. Sí podemos. Como les decía acerca de el programa de envejecimiento, esto tenemos que hablar al mismo tiempo de los estilos de vida. Los estilos de vida se caracterizan por alguna nutrición deficiente o buena, no sabemos, por tener el consumo de las sustancias tóxicas, el estrés y el sedentarismo. Eso es muy importante, todo eso. Todos estos factores, además de los ambientales, que pudieran ser las radiaciones, los agentes infecciosos, podrían provocar alteraciones en el equilibrio neuroendocrino, lo cual trae como consecuencia la disminución del número de células de diversos tejidos, y todo ello contribuyen al desgaste de los sistemas orgánicos. Pero la ciencia no ha encontrado un método efectivo para revertir la voluntad del reloj biológico de la senectud, es decir, reparar definitivamente los daños causados por ella y además restaurar el vigor físico y mental de las personas envejecidas. También la biología molecular ha experimentado muchos adelantos en la base genética de las enfermedades. Es por esto que si se centra la atención en los estudios aislados, en el estudio aislado de sus mecanismos, y puede engrandecerse con las interacciones entre la susceptibilidad genética y la influencia ambiental, ya que el proceso salud-enfermedad es la consecuencia a la influencia genética y ambiental en términos biopsicosociales de cada persona, y se muestra dada su especificidad personal, tanto genética como ambiental. Según el señor Ross, los factores genéticos dominan la susceptibilidad individual a la enfermedad, pero el ambiente y el estilo de vida dominan la incidencia y la prevalencia. Si una persona tiene niveles niveles altos de colesterol sérico, es un gran fumador o tiene un alto consumo de sal, es posible reducir sus riesgos de enfermedades cardiovasculares o respiratorias en la medida que se disminuye su exposición a tales factores de riesgo. Lo mismo ocurre con el COVID. Si seguimos saliendo a la calle, nos vamos a seguir infectando, porque no sabemos quién tiene COVID. Recuerden que hay personas que no muestran signos de la enfermedad y ahí andan pululando y regando el bicho, y uno no lo sabe. Entonces, el ideal de verdad es mantenerse en su casa, aunque no lo digan las autoridades, y creo que ya lo empezó a hacer cuando se le salió de las manos y le explotó en la cara la cantidad de muertos que hay. Aunque digan otra cosa, la realidad es muy diferente.
Luego, cuando hablamos de los tratamientos no farmacológicos, y si recuerdan en la parte inicial hablamos de las curaciones que ocurren a nivel personal y comunitario, el no enfrentarte o no exponerte a los riesgos es la mejor medida para evitar enfermar. Es lo mejor. Y aquí terminamos con la parte de los riesgos a la salud y continuamos ahora con las principales medidas en epidemiología, aunque ya vi que me equivoqué y son medidas. Bien. La medición en epidemiología es el proceso de investigación que se utiliza en casi todas las ciencias, es decir, cuando se investiga la salud de la población, también se proponen una o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente serán sometidas a la contrastación empírica. En este sentido, los conceptos de medición y de variable resultan fundamentales. Cuando nosotros hablamos de variable, estamos hablando de todo aquel fenómeno que es medible, incluso si vale 0. El 0 también es importante. Y medición, podemos medir la circunferencia de la cintura, podemos medir la altura, podemos medir la inteligencia, podemos medir el frío del café que me estoy tomando, que ya se me enfrió. Podemos medir muchas cosas, pero todas esas variables tienen un tipo de nomenclatura en términos si son nominales, ordinales, de intervalo o si son de razón. Todo eso lo vamos a ir revisando de a poquitos. De acuerdo con la relación que guardan unas con otras, las variables se clasifican como independientes o explicativas y como dependientes o variables de respuesta. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se le considera variable independiente o causa, y a la segunda se le considera variable dependiente o efecto. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento, por lo general, la variable dependiente y los factores que determinan su aparición, magnitud y distribución son las variables independientes o de exposición. Sin embargo, el concepto de dependencia e independencia es totalmente contextual, es decir, obedece al modelo teórico planteado. Por ejemplo, la obesidad pudiera ser tanto variable independiente como dependiente. Por ejemplo, yo puedo tener mi variable independiente de obesidad cuando digo las personas que tienen obesidad tienen una menor memoria, y la memoria sería nuestra variable dependiente, y la independiente, que sería la obesidad, significa que hice una categorización de diferentes tipos de obesidad o grados de obesidad. Hay obesos semiobesos, bueno, no tan obesos ligeros. Vamos a medirlo en términos de kilos. Un obeso que mide 1,5 metros y pesa 80 kilos ya es una persona netamente obesa. Entonces ahí podría ser una clasificación de obesos. Entonces, personas de 1,5 metros que miden 80 kilos son un grupo. Personas de 1,5 metros que miden 100 kilos, otro grupo. Y personas de 1,5 metros que pesan 120 kilos sería otro grupo. O sea, son grados diferentes de obesidad, y a partir de esos diferentes grados de obesidad voy a medir cuántas palabras recuerdan esas personas.
Entonces, nuestra variable independiente está siendo la obesidad, nuestros 3 diferentes grupos de personas. Y la variable dependiente va a ser la cantidad de palabras que están recordando ese grupo de personas. A esos grupos de personas les voy a presentar la misma cantidad de palabras a recordar. Esa misma cantidad de palabras a todos los grupos de personas se las voy a presentar de manera aleatoria. Es decir, voy a tratar de evitar que las personas memoricen en la lista, porque todos sabemos que somos chismosos y probablemente entre ellos mismos, entre los sujetos con los que estamos trabajando, se pasen la respuesta o la lista. Y entonces, si les entregas una lista en orden, en el mismo orden, la probabilidad de recuerdo es mucho más alta a que si se las entregas netamente aleatoria y que va a variar de persona a persona, es muy poco probable que aunque se pasen las palabras, no las van a recordar porque no van a estar en el mismo orden. Eso sería como para evitar algún efecto de la variable extraña. Entonces, tenemos variables independientes, dependientes y variables extrañas. Básicamente, son los 3 tipos de variable que estaríamos manejando. Las básicas, hay muchísimas más variables. Bueno, entonces, en la epidemiología, el uso de las variables en la epidemiología nos permite elaborar modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de la salud poblacional. Los modelos más sencillos, por ejemplo, son los modelos en los que se considera una sola exposición y un solo daño o evento. Las variables generalmente se expresan en tablas simples de 2 categorías que son mutuamente excluyentes. Siempre tienen que ser mutuamente excluyentes. Y estas tienen que estar representadas por la ausencia y presencia de la exposición en este tipo de estudios, que normalmente en epidemiología tendrían que ser un estudio transversal. Un estudio transversal es como si le sacara una fotografía a su sala y entonces en su sala van a encontrarse quizá una televisión, seguramente un sillón, algo. Ustedes le sacan una fotografía y después describen lo que se encuentra en esa fotografía. Quizá en su sala también está incluido su comedor, entonces van a encontrar una mesa y por lo menos dos sillas, por lo menos. Eso es lo que sería un estudio transversal, una fotografía y nada más. No sabemos qué había antes y qué va a haber después. Solamente sabemos lo que hay ahorita en ese lugar. Ese es un estudio transversal. Luego, vamos a revisar qué es el concepto de medición. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. Sin embargo, la medición es un proceso de abstracción. En términos estrictos, no se mide al individuo, sino cierta característica suya, que se abstrae de otras propiedades. Por ejemplo, si vas a medir a un niño, no puedes decir que vas a medir un niño. La pregunta es, ¿qué vas a medir de ese niño? ¿Qué característica de ese niño vas a medir? Eso significa que estás abstrayendo información sobre ese niño. Y entonces, sobre ese niño podríamos medir su estatura o su peso. También podríamos medir su nivel intelectual o su IQ. Todo eso podemos medirlo. Pero todo eso, tanto medir los kilos, como medir su altura, como medir su IQ, son diferentes tipos de nomenclatura de números. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para eso necesitamos medir
necesitamos seguir los siguientes pasos. Delimitamos la parte del evento que se medirá, digamos su estatura. También vamos a seleccionar la escala con la que se va a medir. La estatura necesariamente tiene que ser una escala de tipo intervalar. Luego, intervalar porque entre centímetro y centímetro la misma distancia. Siempre hay la misma distancia entre un centímetro y no existe el número 0 en esa escala. Porque una persona que mide 0 significa que ni siquiera existe esa persona. Luego, también comparamos el atributo medido con la escala. Y finalmente emitimos un juicio de valor acerca de los resultados de comparación. Para medir, por ejemplo, el crecimiento de este niño, podemos, como ya les dije, podemos medir la edad, el peso o la talla o altura. Y luego seleccionamos la escala de medición, los meses cumplidos, los centímetros o los gramos. Inmediatamente comparamos los atributos con las escalas seleccionadas. Por ejemplo, un mes de edad, 60 centímetros de altura, 4 kilos, 4.500 gramos o 4 kilos y medio, como quieran. Y por último emitimos el juicio de valor, que se resume a la comparación entre las magnitudes encontradas en los criterios. Podemos medir lo que se ha concebido teóricamente. Entonces, para ello necesitamos elegir el tipo de medición, la escala que vamos a utilizar. Entonces, las escalas de medición se clasifican en las cualitativas y en las cuantitativas. Las escalas cualitativas serían la nominal y la ordinal. La nominal podríamos decir si es niño o niña. Esa es cualitativa. Y a niño y a niña le vamos a asignar un valor. Y por ejemplo podría ser niño vale 1 y niña vale 2. Porque cuando hagamos una tabla, para hacer nuestro análisis necesitamos hacer una tabla en Excel. Y vas a poner sexo del niño. Entonces pones 1 si es niña y 2 si es niño. Es más fácil que poner niña y niño cada vez que ocurra. Entonces pones 1 o 2 y ya vas a saber a qué se refiere los números. Y también en las cualitativas tenemos la escala ordinal. En la escala ordinal podrías tener si es alto, mediano o chaparro. Y a esos números, a esas cualidades o características también les vas a asignar un número. Si está chaparro, pues le asignas un 0. Si está normal, es decir, si está en la talla normal, le asignas un 1. Y si está muy alto, pues le asignas el número 2. Y eso ya te va a permitir distinguirlo en tu tabla de Excel. Luego tienes las variables cuantitativas. ¿A qué se refiere una variable cuantitativa? Que ya tienen números. Y la primera sería la escala de intervalo. La escala de intervalo no solamente ordena las observaciones, porque en la escala cualitativa ordinal ya estabas dándoles la etiqueta de si era chaparro, normal y alto. Había cierta orden jerárquico, pero la distinción entre chaparro, normal y alto puede variar. O sea, no hay como la distancia entre una y otra no es igual, a diferencia de si lo mides en cuantitativas. Y entonces cuando hablas de intervalo, ya estás teniendo una escala que lleva un orden, de mayor o menor o al revés. Pero en esta escala
podemos medir la magnitud de la distancia relativa entre cada una de las categorías. Sin embargo, esta escala no proporciona información sobre la magnitud absoluta del atributo medido. Por ejemplo, podemos obtener una escala de intervalo para la altura de las personas en un grupo si en lugar de medirlas directamente, se mide la altura de cada persona con respecto a la altura promedio. En este caso, el valor 0 es netamente arbitrario. Aunque el centímetro siempre va a valer lo mismo entre uno y otro, el valor 0 no necesariamente es igual. Para eso necesitaríamos la escala de razón. Pero entonces, un ejemplo bien claro es en las escalas de intervalo, son los grados Celsius. Cuando decimos que estamos a grado 0, significa que la congelación, que el agua está congelada porque tiene 0 grados. Pero si decimos que tenemos 10 grados y 20 grados, eso no significa que el café que se me congeló y lo tengo a menos 10 grados y luego a menos 20 grados, es que el menos 20 sea doblemente más frío. No es lo mismo, no se mide igual en términos de grados Celsius. O por ejemplo, si en términos de si estás estudiando el IQ de las personas, aunque tienes escala ordinal, no significa que una persona que tiene 100 puntos de IQ es la mitad de inteligente que una persona que tiene 200 puntos en una escala de IQ. No necesariamente tiene la mitad de inteligencia que una persona de 200 que tiene 200 puntos. Luego, si continuamos con la parte de las les digo que soy bien torpe, siempre se me olvida pasar las diapositivas. Ok. En la escala de razón sí tenemos el cero absoluto, que sí indica la ausencia del atributo. Por ejemplo, la razón entre dos números de la escala es igual a la relación real que existe entre las características de los objetos medidos. Es decir, 2 metros es la mitad de 4 metros. Y 0 metros significa que no existe nada en ese espacio. Pero en 1 metro pueden ocurrir muchas cosas o pueden existir muchas cosas, porque en el 0 sí existe, aquí sí existe. Entonces, por ejemplo, aquí podemos medir metros, gramos, micras, moles, miligramos, decilitros, todo eso sí lo podemos medir y existe el 0. Si tenemos 0 decilitros significa que tenemos 0 litros de leche. Pero cuando se trata de investigación social, el ingreso económico y la concentración de plomo en sangre son muy buenos ejemplos aquí. 0 significa que no hay investigación social, o 0 significa que no hay ingreso económico, o podemos medir el ingreso económico en las personas
y una persona que gana 1,000 pesos gana la mitad de lo que gana una persona que gana 2,000 pesos quincenales. Eso existe en las escalas de rasgos. Un rasgo característico de la contrastación de los estudios epidemiológicos es que las relaciones causales postuladas entre las variables se traducen en términos probabilísticos. Es decir, se trata de establecer si la mayor o menor probabilidad de que un evento ocurra se debe a los factores que se sospecha que intervienen en su origen y no al azar. Para cumplir con este objetivo, la investigación epidemiológica se basa en la construcción de 3 medidas. Una de ellas es la frecuencia, la asociación de asociación o efecto y de impacto potencial. La construcción de estas medidas se realiza por medio de operaciones aritméticas simples y de los instrumentos matemáticos conocidos como razones, proporciones y tasas. Las proporciones son las medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Por ejemplo, ya dijimos Chernóbil. Chernóbil fue una tragedia que ocurrió en 1986, cuando ustedes ni por error estaban pensados y quizás sus papás apenas también eran unos niños, probablemente. Bueno, en este accidente nuclear que ocurrió en 1986 en la central nuclear de Chernóbil, ocurrió este accidente y entonces lo que se midió, se debió haber medido, es cuántas personas murieron en este accidente. Lo que se sabe, no me sé el número exacto, pero sí sé que la población que murió en Chernóbil es menor de la que ha muerto en México cortesía de COVID-19. Habría que averiguar el dato. Debe estar bastante divertido. Entonces, como cuando tu denominador es más alto que tu numerador, o sea, el número superior de tu división es menor que tu denominador, tu resultado jamás va a ser mayor que 1, que el número 1. Entonces, por ejemplo, si tienes una población de 10 personas y de ellas se enferma 1 o muere 1, vas a tener 1 sobre 10. Y entonces la igualas y va a ser 1 sobre 10, vas a tener igual a 0.010. Y eso lo vas a tener que multiplicar por 100 o por 10. Depende de cómo sea la respuesta que tú quieras dar al final de cuentas. Bueno, eso sería una proporción. Luego otra sería en la que estás hablando de las mismas proporciones. Entonces tenemos la fórmula para sacar las proporciones es P igual a número de eventos sobre el número de la población total en ese momento, en ese lugar. Y como ya dije, puedes multiplicarlo por 100 y entonces vas a expresarlo en términos de porcentaje. Aquí en el ejemplo tienes a 3 muertes en una población de 100 personas y la división te va a dar 0.03. Y luego eso lo multiplicas por 100, y entonces la proporción anual de las muertes de esa población sería 3 por cada 100 personas que habitan en ese lugar, o del 3% de muertes. Esa sería una proporción. Luego tenemos a las lindas tasas, con S, no con Z. La tasa expresa la dinámica de un suceso en la población a lo largo del tiempo. Aquí ya te estás metiendo con el tiempo, que no ocurría originalmente en las proporciones. Curiosamente,
En ningún lado en la fórmula aparece ni segundos, ni horas, ni días. No ocurre, pero te tiene que mencionar el tiempo. Entonces, a diferencia de la proporción, el denominador de una tasa no expresa nada más el número de sujetos que estamos observando, sino también estamos implicando el tiempo durante el cual los sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Por ejemplo, en México hay 126 millones de personas. Todas esas personas corren el riesgo de envejecer. Entonces necesitaríamos saber cuántas personas existen mayores de 65 años sobre los 126 millones de personas que existen actualmente, porque son 126 millones de personas que estamos en riesgo de envejecer. Entonces, en esta tasa o en esta medida, la unidad de medida empleada se conoce como tiempo persona de seguimiento. Entonces, por ejemplo, la observación de 100 personas libres del evento durante un año corresponde a 100 años persona de seguimiento. De manera similar, los 10 sujetos observados durante 10 años corresponden a 100 años persona, porque multiplicaste los 10 sujetos que estabas observando durante 10 años. Entonces son 10 años por 10 personas. 10 por 10 igual a 100. Y lo vas a reportar como 100 años persona. Aquí está la fórmula para sacar la tasa de alguna enfermedad. Tasa es el número de eventos ocurridos en una población en un periodo T. Es muy importante que tengamos siempre bien claro el espacio y el tiempo. Estamos hablando de la tasa actual ahorita en la Ciudad de México a las 8 de la mañana. Y luego abajo tenemos la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población están libres de eventos, pero que están expuestos al riesgo de presentar el evento en ese mismo periodo. Y todo eso lo multiplicamos por alguna potencia de 10, o sea, puede ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. Insisto, esa multiplicación la determina el tipo de estudio que estés utilizando o la cantidad de la población que tengas. Digo, si estás trabajando con una población de menos de 10,000 personas, sería muy absurdo multiplicarlo por 1000. Lo ideal sería multiplicarlo por 100. Entonces, las razones las puedes definir como magnitudes que expresan la relación aritmética que existe entre dos eventos de una misma población o un solo evento entre dos poblaciones. Por ejemplo, puedes tener la razón de residencia hombre-mujer en la misma población, en la que en esa población existen 5,000 hombres y 4,000 mujeres, por lo cual en nuestra razón, al hacer nuestra operación de razón, tenemos que la razón de mujer es de 1 a 0.8 hombres, es decir, que por cada hombre existen 0.8 mujeres. Está feo eso. Que en realidad es al contrario.
Un ejemplo que está súper clarísimo y súper actual es el COVID-19. Y entonces vamos a hacer la tasa de mortalidad por muerte. Entonces la razón de tasa de mortalidad por muerte, es decir, y lo vamos a hacer en tiempo, no en comunidad, sino en tiempo. Entonces sabemos que el día 25 de mayo de 2020, o sea el día A, tuvimos una tasa de 58.32 por cada 100.000 habitantes. Y también sabemos que el 2 de junio de 2020, o sea día B, la tasa fue de 76.16 por cada 100.000 habitantes. Y la razón entre ambas tasas sería la tasa de mortalidad del día B, que son 76.16 muertos por cada 100.000, sobre la tasa de mortalidad del día A, cuya tasa es 58.35. Entonces, la tasa de mortalidad, la razón de la tasa de mortalidad entre los dos días es de 13.052 y debemos de leerlo, que la razón de las personas muertas por COVID-19 entre el día A y el día B es de 13.52 personas más por cada 100.000 habitantes, o sea, se incrementó 13.52 personas muertas por cada 100.000 habitantes. Les mandé en el Classroom, en la página de Classroom, dos archivos. Uno que es de una página del Universal y otro archivo que es el de el CDE, que es el Centro de Enfermedades de Europa, que es bastante interesante porque ellos tienen los datos de todos los países infectados por COVID durante varios días. Entonces háganme un favor, revisen el artículo del Universal y díganme en dónde está el error tan garrafal de acuerdo a lo que yo les he estado diciendo. Una tasa jamás debe superar al número 1 y no debe superar al número 1 porque nuestro denominador es el número total de habitantes en ese lugar y nuestro numerador es el número de muertes, o sí, en ese caso número de muertes, que es lo que nos interesa ahorita. Díganme, ustedes que son bastante más hábiles que yo, ¿por qué de pronto tienen tasas de 212 personas? Eso no existe, no puede existir. Esa es una. Y la otra tarea que deben de ponérmela en Classroom, su respuesta. En Classroom, por favor, no me la manden al correo ni de Hotmail ni de Gmail, porque raramente los reviso. Y si los reviso, ni siquiera me voy a enterar, porque no los conozco a ustedes. Y no podría tenerlo. Además, el Classroom me sirve a mí para llevar mi control de ustedes, de cómo me van entregando sus tareas. Entonces, ahí me mandan, por favor, háganme las tasas de muerte de 5 países. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que esos 5 países tienen que registrarlos el mismo día. En la tabla que les presento, del lado izquierdo, la primera columna, tiene la fecha en la que se registran los datos. Y del lado mucho más derecho dice el país. Elijan el país que ustedes quieran. O los países que ustedes quieran. Y sáquenme la tasa, la razón de tasa de 5 países. Más tendrían que ser, sí, 5 países en diferentes días. Sáquenme esas tasas. Y ese va a ser como el ejercicio para que veamos si van entendiendo. Bueno, entonces continuemos. También tenemos medidas de frecuencia. ¿Qué son las medidas de frecuencia?
El paso inicial de toda investigación epidemiológica significa que vas a medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer las comparaciones entre las distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. A eso se le llama transición epidemiológica. No obstante, dado que el número absoluto de eventos depende en gran medida del tamaño de la población en la que se investiga, estas comparaciones no se pueden realizar utilizando cifras de frecuencia absoluta o número absoluto de eventos. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, aunque México, no sé, presenta 3 muertes el día 6 de junio de 2020 debido a COVID, y Estados Unidos muestra 6 muertes debido a COVID, podrías pensar que en Estados Unidos tiene el doble de muertes que en México. Eso pudiera ser real si consideras el número absoluto, pero si lo consideras en términos relativos a la población de cada uno de los países, te vas a dar cuenta de que no, en realidad México parece tener más muertes, creo, porque México tiene una población que es el tercio de la población de Estados Unidos. Creo que México tiene 126 millones de personas y Estados Unidos tiene casi 4 millones de personas. O sea, nuestra población es casi un tercio de la población de Estados Unidos. Entonces, al final, nuestras muertes son casi, la tasa es casi igual a la de Estados Unidos. Pero hagan la cuenta. Por eso les mandé la tabla. Hagan esa cuenta. Entonces, aquí está el ejemplo. Si en dos diferentes poblaciones se presentan 100 casos y 200 casos de COVID respectivamente, podríamos pensar que en el segundo caso la magnitud del problema es el doble que en el primero. Sin embargo, esta interpretación sería incorrecta si el segundo grupo tuviera el doble del tamaño que el primero, ya que la diferencia en el número de casos podría deberse simplemente al mayor tamaño de la segunda población y no a la presencia del factor de riesgo. O sea, obviamente el doble de personas se contagiaría por simple hecho que son el doble de personas en esa población. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, en México, las muertes que ocurrieron, creo que son datos del 2 o 3 de junio de este año, de este mes, hubo 470 personas muertas por COVID. Y la población de México es 126.190.788 personas. En Estados Unidos, ese mismo día hubo 1,034 muertes, pero tienen una población de 327.167.434 habitantes. Como ya les dije, México tiene poquito más del tercio de la población. Entonces, si ustedes hacen la operación con la tabla anterior, se van a dar cuenta que la tasa de muertos que ocurrió en México sería de 3.724 en México. Esa es la tasa en México, considerando su población. Y en Estados Unidos, que tiene muchísimos más habitantes que México, la tasa es de 3.160 muertos por cada 100,000 habitantes. Es decir, se están muriendo más o menos o prácticamente la misma cantidad tanto en Estados Unidos como en México, porque en ambos casos estamos considerando a la población total de cada uno de los países. Por eso es muy importante tener en cuenta que en epidemiología el aquí y el ahora es muy importante para hacer las diferentes comparaciones. Cualquier comparación que hagan tiene que ser aquí y ahora, dependiendo del país y del lugar y del momento.
Siempre es muy importante. Entonces, en cuanto a las medidas de frecuencia, es necesario comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud y debemos de construir una medida que sea independiente del tamaño de la población en la que se realiza la medición. A este tipo de medidas se les llama medidas de frecuencia relativa, que se obtiene generalmente relacionando el número de casos en el numerador contra el número total de individuos que componen a la población o al denominador. La parte de la población que es susceptible a una enfermedad se denomina población en riesgo. Así, por ejemplo, los accidentes laborales solo afectan a las personas que trabajan. El cáncer cervicouterino, ¿quién creen que tiene? Pues las mujeres. ¿Quién tiene cáncer en el seno? Pues todos, tanto hombres como mujeres tenemos senos y en ambos casos puede ocurrir el cáncer de seno. Entonces es muy importante saber con quiénes están trabajando o quiénes son las personas susceptibles para que hagan su estudio. Entonces, la pregunta de abajo, que también me la tienen que responder en Classroom, ¿quiénes están en riesgo de contraer COVID? Las medidas de frecuencia que más se utilizan se refieren a la medición de mortalidad y la morbilidad en una población. La mortalidad se refiere obviamente a muerte y la morbilidad es cuántas enfermedades podría tener una persona al mismo tiempo. O sea, yo tengo esclerosis múltiple y al mismo tiempo padezco TDA y al mismo tiempo a veces padezco ansiedad o casi todos los días padezco ansiedad. Y al mismo tiempo podría tener depresión, que normalmente no tengo depresión porque no tengo razones para estar deprimida o porque mi sistema fisiológico no me permite deprimirme o no, simplemente no estoy deprimida. Esas son morbilidades, son enfermedades que ocurren al mismo tiempo en una población o en una persona, como sea. Luego, la mortalidad general es el volumen de muertes que ocurren por todas las causas de enfermedad. Es decir, podríamos decir, ¿cuántas personas de 15 a 29 años están muertas? Pues tal cantidad. Y sabemos que tenemos 126 millones de personas y sabemos que 2 millones de personas en ese rango de edad se mueren. Es todo lo que sabemos. Entonces nuestra fórmula, para obtener la tasa de mortalidad general es el número de muertes, en el periodo T, o sea, ahorita este año, 6 de junio o 7 de junio, sobre la población total promedio en este mismo periodo, que serían 126 millones de personas, no sé qué tantas, y eso lo tenemos que multiplicar por 10 o por alguna otra número que sea múltiplo de 10. Podría ser 10 o 100 o 1000. Ya más es un poquito ridículo hacerlo. Si lo multiplican por 100, pues solamente están sacando el porcentaje. Bueno. Tenemos la mortalidad específica. Son aquellas razones que suponen que la mortalidad puede variar entre los distintos subgrupos de la población y se divide para su estudio. Es decir, la mortalidad general la puedes dividir en mortalidad específica, que puede ser por cáncer, puede ser por suicidio, puede ser por mortalidad infantil. Hay muchísimas categorías que tú puedes elegir dependiendo de la pregunta que te estés haciendo. Y el nombre o las diferentes medidas va a tener su nombre dependiendo de la población con la que estés trabajando o con la que estés reportando. Entonces, la fórmula para la tasa de mortalidad específica es igual al total de muertes en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo dado, sobre la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo.
todo eso se multiplica por algún factor de 10. Tenemos también la tasa de letalidad. La letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional y se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo específico. La letalidad, que son porcentajes, es igual al número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo por 100. Chequen que aquí no están considerando a la población total, solamente están hablando del número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. Luego, tenemos las medidas de morbilidad, es decir, aquellas enfermedades que ocurren al mismo tiempo. Entonces podríamos hablar de prevalencia o de incidencia. La prevalencia se refiere al número de individuos que, con relación a la población total, padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Sin embargo, la incidencia expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado y la velocidad con la que lo hace. Es muy importante esto de la velocidad, porque nos podría indicar que si de pronto aparece gente que tose mucho o que moquea mucho, la incidencia nos dice si la enfermedad es letal, curable o no. En el caso de coronavirus, la enfermedad aparece en 15 días y la gente pudiera mejorar o morir en muy poco tiempo. Esa es la tragedia del COVID, que en muy poco tiempo la gente se puede morir. Eso es grave. Por eso se convirtió en un problema de salud terrible, que en México está muy mal manejado. Por eso, por el amor de Dios, no salgan, no contaminen a más gente o no se contaminen ustedes mismos. Bueno, no sean parte de las incidencias de esta enfermedad. Bueno, entonces la incidencia expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una población determinada desarrollarán una enfermedad durante cierto periodo. Actualmente, respecto a COVID-19, no podemos medir prevalencia. Díganme por qué en la página de Classroom, por favor. La prevalencia se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en un estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia o P. Como todas las proporciones, no tiene dimensiones y nunca puede tomar valores menores a 0 ni mayores a 1. Y se expresa como casos por 100 o por 100 o por 1000. Entonces abajo está la dirección del universal, donde yo insisto está hecho con las patas. Y díganme por el amor de Dios si ustedes le encuentran alguna lógica en sus resultados, si consideran que el valor no puede ser mayor a 1. Y ya, terminamos esta parte. Falta la segunda parte, que está bastante más pesada que esta, porque ya son medidas un poco más complicadas. Y nos dicen, no en todos los casos, pero sí nos puede indicar en qué tipo de estudios se podría presentar se podrían utilizar esas medidas. Por lo pronto, muchas gracias. Insisto, discúlpenme por haberme tardado tanto. Me sentía muy mal, pero parece que ya estoy bien. Cuídense mucho. El examen yo creo que lo vamos a tener que postergar porque no tuvieron tiempo ni de revisar su archivo ahorita y este mismo tema todavía se prolonga
otra tanta cantidad de diapositivas y por eso lo dividí en dos. Entonces, ¿les parece que casi que el examen lo hagamos como dentro de 15 días, cuando ya hayan revisado la segunda parte de este video y lo puedan estudiar, tanto este como el anterior y el siguiente, y puedan estudiar todo bien y hacemos el examen dentro de 15 días? Cuídense mucho. Bye.